Ok, entonces vamos a trabajar hoy con los ejemplos o los ejercicios de derivadas direccionales. Básicamente es calcular la derivada y multiplicarla por el vector unitario que lleve la dirección que nos interesa. ¿De acuerdo? Yo creo que la mejor fórmula que pueden tener aquí es esta que está aquí, ¿de acuerdo? Donde es la derivada de la parcial de x, la parcial de y, punto el vector unitario en el que quieren tomar la dirección. Básicamente esta es la mejor fórmula. Junten esta parte. Yo lo que les recomendaría es, para que hagan ejercicios, es reescriban una fórmula de esto con esto, ¿de acuerdo? Es decir, algo que se vea más o menos así como f de x, y, que sería la parcial de x, la parcial de y con respecto de x, y, ¿de acuerdo? Esto es el gradiente y después va un punto, que no sé cómo poner un punto a la mitad del día, pero no, esos son 2 puntos. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Por aquí debe de ir un punto. Y los elementos del vector unitario, que son ux, uy. ¿De acuerdo? Y eso lo que nos dice, como todo producto punto, pues que es qué feo quedó eso. Es que este se multiplica por este y el resultado se le suma a este elemento por este, ¿de acuerdo? Y eso ya nos da la derivada direccional. Y si nosotros queremos conocer su valor, pues simplemente hay que evaluarla en algún punto. Eso es el gradiente, eso es la derivada direccional. Y ya sabemos que si nosotros queremos conocer cuál es el valor máximo en un punto en particular, pues hay que evaluar el vector. Es decir, si nosotros queremos ver cuál es la dirección del aumento máximo, entonces es la parcial en x. Bueno, tendría que ser así. No es esa, es por acá. Acá está. Sería la norma de la parcial en x evaluada en el punto de interés en x0, y0. ¿Sale? Y la parcial en y evaluada en x0, y0. Es decir, para conocer la dirección del aumento máximo en un punto en particular, pues simplemente es calcular la norma del vector formado por las parciales evaluada en el punto de interés, ¿de acuerdo? Esto significa que para que yo pueda calcular el máximo en un punto, pues debo de tener el punto, la función y sus parciales y construir la norma, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque a veces o no nos queda claro que además del vector unitario, cuando yo quiero en una dirección en particular, necesito un punto si es que lo quiero evaluar. Generalmente son 3 cosas y hay que entender que, por ejemplo, si me piden la dirección máxima, no necesito esas 3 cosas, no necesito el punto y las parciales de la función, ¿de acuerdo? Y ahí nos dice cómo calcular algunas cosas. Y de aquí en adelante vienen los ejercicios, ¿de acuerdo? Ñam, 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 ñam. A ver, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Con cuál empezamos? Encontrar el valor. Empecemos con este que nos pide las 3 partes. ¿De acuerdo? Vamos a acercarnos un poco. ¿Sale? Dice del 7 al 10. Encuentre el gradiente de f. ¿Sale? El gradiente de f es el vector que contiene las parciales. Ese es el gradiente de f. Entonces, en el inciso A, necesitamos el vector, pero ¿de qué ejercicio, por cierto? Hagamos el 8, ¿de acuerdo? Porque los impares son los que tienen respuesta, ¿sale? Para el inciso A, lo que necesitamos es el vector que contenga a las parciales. Entonces, la parcial de x nos va a quedar menos y cuadrada, ¿sale?
sobre x cuadrada. Recuerden que si este x lo subimos arriba, queda la menos 1. La derivada de x a la menos 1 es menos 1, x a la menos 2. Lo bajamos y por eso nos queda este cosa al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ya tengo la parcial de x. Ahora necesito la parcial de y. Y derivar aquí esto, pues como la x es constante, es derivar y cuadrado. Y eso sería 2y sobre x. Y esto es el gradiente, ¿de acuerdo? Es decir, el gradiente está conformado por la parcial de x, que es esta parte, ¿de acuerdo? Y la parcial de y, que es esta parte. ¿Sale? Dice ahora, evalúa el gradiente en el punto P. Entonces, el inciso B, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner por aquí el B. El inciso B nos pide evaluar el gradiente en el punto, en el punto P. Es decir, en lugar de poner X pongo menos 6 y en lugar de poner Y voy a poner 4. Entonces, esto sería menos 4 al cuadrado, ¿sale? Sobre menos 6 al cuadrado, coma, ¿de acuerdo? Nos quedaría 2 por 4 sobre menos 6. Ya la regué en algo. En serio, qué rápido soy para regarla en algo. Pero estamos en el ejercicio 8, ¿no? Ah, jaja. Perdón. Sí, qué rápido la regué. Bueno, se le parecía bastante. Ok, es culpa mía por no fijarme en lo que estoy haciendo. Estamos haciendo, aquí lo subrayo, el ejercicio 8 para que no me vuelva a equivocar. Sale. Ah, esto lo voy a tener que borrar. Ok, ya. Me recargo en la pared. Control Z. Ahí está. Ahora sí. Entonces el inciso B es, abrimos y es, ¿qué? Ah, es qué número más fácil. Es 2. Tengo que abrir el paréntesis porque antes tengo un signo de menos en esta fórmula. Sobre paréntesis. Aquí se me está olvidando el cuadrado. Sobre 1, que también está elevado al cuadrado, coma, 2 por 2 sobre 1, ¿verdad? Sí, claro. Entonces aquí ya está. Y esto nos quedaría, evaluándolo, nos queda en esta parte sería menos 4, ¿sale? Coma, y del otro lado nos va a quedar 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es evaluar el gradiente en el punto P, ¿sale? Dice, encuentra la tasa de cambio de F en P en la dirección del vector U. Esa parte es calcular. Esto es el C. El C es calcular el vector que lleva f de x, ¿sale? Que está evaluado en x0, y0, paréntesis, f de y, evaluado en x0, y0, punto, el vector unitario. Este vector unitario, si lo transformamos y lo vemos como vector, sería 2/3, ¿sale? Coma, esa es la entrada en X, la entrada en Y sería raíz, creo que necesito un editor de látex, raíz de 5 sobre 3, ¿de acuerdo? Esto sería lo que me estaría pidiendo. Bueno, aquí debería de haber puesto de X o de Y, ¿sale? Pero me explico, ¿no? Es decir, lo que tengo que hacer es hacer el producto punto de menos 4,4 con 2/3, raíz de 5
sobre 3. ¿Sale? Y esto nos va a quedar, voy a tratar de poner por acá, nos va a quedar, sería este elemento por este elemento, sería menos 8 sobre 3 más 4 por raíz de 5 sobre 3. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien tiene una calculadora a la mano? Ya hizo la operación. ¿Nos puede ayudar con eso? ¿Cuánto fue? Nos saquemos una calculadora. Tengo una calculadora por aquí. Yo debo de tener una calculadora. No sé hacer cuentas, entonces, ¿dónde podremos saber? A ver aquí. Ah, ya lo calcularon. Muchas gracias. 0.31. Gracias. Recuerden tener su calculadora a la mano. Entonces, el resultado de esto es 0.31. Nada más salieron 2 decimales. Bueno, ya ni modo, salieron 2 decimales. Entonces, dense cuenta que para hacer todo el show, si yo quiero conocer cuál es la razón de cambio, ¿sale? Esto es la razón de cambio de la función, es la función, digamos, esta es la función f, en el punto P, en la dirección, U. Entonces, tenemos 1, 2 y 3 elementos. Mándeme. Sí, bueno, está bien, pero ya no puedo pegarlo. A ver, control C. Vamos a ponerlo por aquí. Control V. Ahí está. Ahí está con todos los decimales. Para calcular completo la razón de cambio, ¿de acuerdo? De la función f en el punto P en dirección U, pues necesitamos esos 3 elementos. La función f, el punto P y el vector unitario U, que aquí, por ejemplo, un error fue no revisar que fuera unitario, ¿de acuerdo? Sin embargo, se antoja porque sería 4 más 5 sería 9, sobre 9 da 1. Calculando la norma de esto, háganlo con calma y les debe dar eso. ¿Vale? Entonces, son 3 pasos. Primero, calcular el gradiente. En este caso es evaluar como segundo paso el gradiente y después calcular el producto punto entre el gradiente y el vector unitario. Esos son los pasos por lo menos que nos piden en estos ejercicios y generalmente son como que los pasos básicos para esto. ¿Sale? Vamos a revisar otro poco por acá. Dice, encontrar la derivada direccional de la función en el punto dado en la dirección del vector b. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Hay que calcular las parciales de esto, evaluarlo en esto y después hacer el producto punto, pero aquí no lo vamos a hacer con respecto de b, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace un segundo. Tenemos que revisar que este vector sea unitario y este vector no es unitario. La norma de b, dejen borro eso, la norma de b en este caso sería la raíz del cuadrado de 3 es 9 más 25, ¿de acuerdo? Y esa raíz no es, no es 1, ¿de acuerdo? Significa que el vector no es unitario. Eso sería la raíz de 9 más 25, 34. Entonces, lo que tengo que hacer es en realidad escribir un vector U, ¿sale? Que simplemente va a tener los elementos de B, 3 sobre raíz de 34, es decir, va a tener los elementos de B, pero divididos entre su norma, ¿de acuerdo? ¿Sale? Coma, 5 sobre raíz de 34. Y ahora sí, con esto, como este vector ya es unitario,
¿de acuerdo? Porque esto nos da como norma 1. Sí puedo calcular las parciales de esto, evaluarlo en este punto, ¿de acuerdo? Y multiplicarlo por este vector. Entonces, calcular la parcial de x, que va a ser un poquito fastidioso porque es un cociente. La parcial de y, que va a ser un poco fastidioso porque todo este segmento está dividiendo. Después evaluarlo en 1, 2 y ya después multiplicarlo por este elemento. Básicamente es lo que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué otros ejercicios? Encuentre la tasa máximo de cambio en el punto y en qué dirección esto ocurre. Y esto, esta lista de ejercicios, vamos a hacer el ejercicio 22 y déjenlo subrayo porque me equivoco. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el gradiente de esa función, pues sería la derivada con respecto de t y no es cierto. El orden es importante. Primero es con respecto de s y después con respecto de t. Con respecto de s, la t se conservaría y la derivada de ese t sería t. Entonces aquí tendríamos t cuadrada, ¿sale? T cuadrada por la exponencial de st, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y después va la parcial con respecto de t, que es un poquito más extensa. Sería la exponencial evaluada en st, que es primero derivando t, esto es un producto, y después sería derivar la exponencial con respecto de t, que sería s por e a la st, entonces sería más t por es por la exponencial de st, ¿de acuerdo? Y esto sería el gradiente. Ese es nuestro primer paso. Cuando nosotros ya calculamos el gradiente, es decir, el vector formado por las derivadas parciales de la función, ¿sale? Lo que hacemos es evaluar y ahora lo evaluamos lo vamos a estar evaluando en 0 y en 2. Es decir, en lugar de poner S voy a poner 0 y en lugar de poner T voy a poner 2, ¿sale? Y entonces esto sería 2 elevado al cuadrado por la exponencial de 0 por 2, ¿de acuerdo? Esa es la entrada en X y la entrada en Y sería ¿qué? La exponencial de 0 por 2 más 2 por 0 por, y aquí estoy mal y no me dijeron nada, ¿sale? Más 0 por 2 por la exponencial de 0 por 2, ¿sale? Y se cierra este vector. Y haciendo las cuentas, esto nos queda, de la primera parte es 4 por 1, que nos queda 4. Y del segundo elemento es 1 más 0, que en resumidas cuentas esto es el vector 4,1. Y este vector es importante porque lo que nos está diciendo es, el ejercicio nos dice, encuentre la tasa máxima de cambio de f en el punto dado y la dirección en la cual ocurre. Pues cuando nosotros evaluamos, lo primero que encontramos esto, ¿sale? Es la dirección. Eso que encontramos aquí es la dirección, ¿de acuerdo? La dirección del máximo incremento. ¿Cuál es cuál es la tasa máxima? ¿Cuál es el valor de la tasa máxima? El valor de la tasa máxima se obtiene cuando nosotros sacamos la norma del vector que encontramos. El vector que encontramos es 4,1. ¿Y esa norma cuánto es? Perfecto, yo sabía que lo podían calcular. Es raíz de 17. ¿De acuerdo?
No sé, ¿cuánto es la raíz de 17? Lo que tenga que ser, 4.12, 3105. 4.3105. Gracias. Con eso es suficiente. Me gustarían más decimales, pero pues ya que otra. Esta es la dirección, ¿de acuerdo? Y esto que estamos obteniendo aquí, esto de aquí es la tasa máxima, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes calculan esto, lo que están obteniendo en realidad es tasa máxima. Generalmente, algunos de ustedes cuando lo ven por primera vez se confunden porque no saben qué es lo que ya obtuvieron. Y resulta que generalmente obtienen primero la dirección y después la tasa. Y se dan de topes porque quieren encontrar primero la tasa y después la dirección. Lo que deben de entender es qué nos da qué cosa, ¿de acuerdo? Esto lo que nos dice es, en esta dirección, si lo viéramos desde arriba, nos diría que en la dirección que es 4.1, ¿sale? Nos diría que en esta dirección encuentra la tasa máxima y que el valor de esa tasa es 4.1, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que nos está diciendo esto. Entonces, yo espero que ya no tengan problemas con esto, al menos podrían resolver ya esta primer parte de los ejercicios, ¿sale? Los ejercicios que siguen son más de comprensión de lo que les está diciendo. Les recomiendo que resuelvan por lo menos hasta el 34 o si pueden resolver aunque sea salteados algunos de los que siguen para que les quede más claro el concepto. Pero estos de aplicación son importantes porque les va a permitir enlazar los conocimientos que están llevando ahorita con los que tienen que ver con las materias que tienen que ver con análisis geográficos y demás, que no sé cómo diablos se llaman, pero esas cosas que ven, ¿sale? Pues con esto sería todo con respecto a los gradientes. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo o mencionar algunas fechas. El próximo viernes 22 y el lunes 25 estamos terminando con los temas que tienen que ver con derivadas, derivadas de funciones de varias variables, derivadas parciales, y estaríamos haciendo examen el día 29. Y a partir del 1 de junio y hasta hasta el 3 de julio estaríamos haciendo todo lo que tenga que ver con integración, ¿de acuerdo? Si es posible, y bajo su mejor opinión, me gustaría que hiciéramos 2 exámenes, uno sobre rectangulares, aquí el día 12, y otro sobre coordenadas cilíndricas y esféricas para el día 3, para poder ver ese tema con calma. Y con eso terminar la parte del curso regular, dándoles calificaciones el día 6 y hacer examen extraordinario los que lo requieran el día 13 a más tardar para que estén liberados si es que tienen que hacer algún ETS y tengan al menos 2 semanas para estar estudiando, ¿de acuerdo? Si no tienen ninguna duda y estamos todos de acuerdo, le dejamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Voy a suponer que están diciendo que no, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí sería todo por el día de hoy.